recordatorio de la muerte del Señor, se titula así, el don inefable de Dios. El don inefable de Dios. Eso está en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15. Dice así, hermano. 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Cortito el versículo, hermano, 2 Corintios 9:15. Me gustaría después en sus casas lean. Y fíjese nomás, este versículo 15, ese está en signo de admiración. La palabra, el signo de admiración significa, hermano, es un signo ortográfico. Eso se estudia en castellano, en gramática. Ahí la hermana Julia, experta en docentes, la hermana Belén también, ellos saben perfectamente, ¿verdad? Un signo de admiración es un signo ortográfico. Es un signo de exclamación y también de ponderar, de ponderación, hermano. En este caso, me quiero quedar un ratito nomás antes de empezar. Después lean su casa, 2 Corintios 9:15, en signo de admiración, signo de exclamación, en signo de ponderar o ponderación, Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. Interesante, hermano, para comparar un poco de la lectura de nuestro hermano Miguel en tema de 1 Corintios 11, 23 al 26, donde dice la palabra del Señor de discernir, entender, captar cuál es el motivo por el cual nosotros estamos sentados acá virtualmente, ¿verdad? En la mesa del Señor, en este recordatorio. Porque fíjense nomás, haciendo una comparación de lo que dijo Miguel y lo que dice acá Pablo en signo de admiración. Gracias a Dios por su don inefable, hermano. Fijémonos también, Pablo le da gracias a Dios porque Pablo entendió perfectamente, hermano, el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso, hermano, él le pone esto en signo de ponderar, exclama, gracias a Dios por su don inefable. Él entendió realmente toda la obra redentora que él hizo por amor a la humanidad, hermano. Y como lo explicó bien el hermano Antolín en su oración, que esa cruz no fue algo fácil de llevar y caminata un poquitito y se le clavó y no, hermano. Todo un peso de sacrificio, todo un peso de dolor, todo un peso de un cuerpo ensangrentado. Todo eso lo pasó el Señor Jesús por amor a la humanidad, entre paréntesis, a nosotros, hermano, que ahora estamos compartiendo. Y eso es lo que quería enfatizar un poco, que Pablo entendió, captó la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, tal cual, hermano, en esta reunión de memorial, recordatorio, Santa Cena, como uno puede decirlo, hermano, recordar, entender el peso de sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, por amor a nosotros. Aún dice Romanos 5, aún siendo pecadores, fíjese, hermano, aún en la miseria, en desechado de la sociedad, desechado de su presencia, él se fue y murió en la cruz por nosotros. Por eso es que Pablo dice, por su don inefable. Ahora vamos a entresacar un poco de dos puntos. ¿Qué significa don y qué significa inefable para entender mejor el tema, hermano? La palabra don, como ustedes saben perfectamente, es un regalo de Dios. Don de Dios es un regalo de Dios. Vamos a tener un pequeño compartir en cuanto al don de Dios, ese regalo hermoso que Dios dio a la humanidad, imputando la persona de Jesús en la cruz, hermano. Tenemos algunos puntos que así brevemente voy a señalar para no alargar demasiado en este memorial. El regalo de Dios estaba en esto, hermano. La humanidad estaba destituido de la gloria. Esa era la situación. La humanidad, Dios y la humanidad. La humanidad en sí estaba destituido de su gloria.
La palabra gloria significa de su presencia. Él no, prácticamente no había nadie perfecto para él, destituido. Eso está en Romanos 3, versículo 23. Después cuando graben y escuchen esto, lean en sus casas, hermanos, para ir, como dice Pablo, son inefables. Entendió Pablo. Por ende, en esa desechado de la presencia de Dios, la humanidad, hubo por ende entonces una separación entre Dios y los hombres. Acá había un espacio grande, hermano. Dios y los hombres acá un espacio vacío, separado. Había una diferencia, una separación. Eso está en Isaías 59, versículo 2, hermano. Y esta situación entre la separación de Dios y los hombres, acá hay un espacio vacío, que es lo que había una sentencia, hermano. Dios sentenció a la humanidad y esa sentencia está en Romanos 6:23, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, hermano. Dios ya no contaba con la presencia de la humanidad, hermano. Llegó el colmo de la humanidad, hermano. Eso está en Romanos 3:18. El colmo de la humanidad llegó, hermano. Ya de él no había temor. Ya nadie temía a Dios. ¿Y saben qué? Era un Dios más nomás. Como cualquier firulete que ponemos así, era un Dios más. Al Señor se le considera como un Dios más. Ese fue el colmo de la humanidad. Le subestimaron. Pero como Dios es un amor es un Dios de amor, como lo explica en 1 Juan 4:8, que su naturaleza, la naturaleza de Dios es amor. Tanto amor tuvo hacia la humanidad, hermano. ¿Qué es lo que hizo Dios Padre? Vamos a hablar del Dios Padre, hermano. Y vio que su creación estaba destituido. Entonces él planificó, hermano, el Dios Padre, estamos hablando del Dios Padre en este momento. El Dios Padre planificó una salvación tan grande, hermano, que tenía que ser ejecutada, imputado en la persona del Señor Jesús, hermano. ¿Para qué esto, hermano? Él tenía que dar a su único hijo para que la humanidad fuese salva, hermano. Fíjense el extraordinario amor del Dios Padre que dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, para que nosotros otra vez volvamos a la presencia de Dios, porque en el principio la humanidad estaba destituido. Sin embargo, el Dios Padre otra vez, de por sí otra vez, planifica, crea, hermano, una salvación tan grande, imputado en la persona del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que esa humanidad desechada vuelva otra vez en la presencia de Dios, quienes somos nosotros, hermano. ¿Se dan cuenta? El extraordinario amor de Dios Padre que dio a su único hijo para que nosotros seamos salvos. Y ese es el don, es el regalo de Dios, es el regalo de Dios. Y sabe qué, hermano, para especificar un poquitito mejor la parte del regalo de Dios, vamos a leer 2 Corintios 5, versículo 21. Le leo, hermano, para entender mucho mejor el regalo de Dios. Fíjense lo que dice, lean después en su casa, hermano. Fíjense, 2 Corintios 5, versículo 21, el regalo de Dios perfecto, hermano. Dice, al que no conoció pecado, Jesús nunca conoció el pecado. Por nosotros, fíjese, por nosotros lo hizo pecado. En términos concretos, Dios le hizo pecador a Jesús. ¿Se dan cuenta? Por amor a nosotros. Nosotros éramos desechados. Dice, al que no conoce pecado, Jesús, perfecto, por nosotros, la humanidad, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, en otras palabras, él tenía que morir, él tenía que ser un pecador en representación de la humanidad, morir en la cruz para que nosotros seamos justificados ante Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Seamos justificados. Él tenía que morir como un pecador, como el más insignificante, tenía que morir en la cruz por nosotros. Eso lo dice en Romanos 5, uno le leo, hermano, acá dice Romanos 5:1, dice, justificados.
Allá en la cruz, Cristo ensangrentado, el peso de la humanidad, el peso del pecado, era ya clavado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justificados ante Dios Padre, hermano. ¿Te das cuenta, hermano? El Dios Padre, la humanidad, había una separación. Y cuando murió Cristo en la cruz, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una cruz en medio de Dios y la humanidad. Una cruz. ¿Para qué, hermano? Que la humanidad pueda pasar y llegar al trono de la gracia donde está el Dios Padre, hermano. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque anteriormente Dios, separación, humanidad. No había paz entre Dios y la humanidad. Éramos desechados. Sin embargo, con la muerte de Cristo hubo una cruz. Entonces tenemos paz, somos justificados. Ese es el regalo de Dios, hermano. Extraordinario, amoroso. No sé qué más podemos decirle de nuestro Dios, hermano. Por eso que sigo insistiendo, hermano, como dijo el hermano Antolín, la Santa Cena, recordatorio o memorial, como podemos decirle nosotros, debe ser con mucho respeto al Señor Jesús. La persona de Jesús en este momento debe ser, y todos los días tiene que ser, lo más solemne de nuestras vidas, puntualmente en esta ocasión, hermano, por ese regalo hermoso que Dios Padre dio a su único Hijo para que nosotros seamos salvos, justificados y estar en paz con nuestro Dios, hermano. Entonces, entendemos más o menos así vagamente, lean otra en su casa, si no hay una mejor interpretación, lean en su casa y puedan entender cómo Pablo lo entendió. Discernió el sacrificio vicario, el regalo de Dios en la persona de Jesús que fue imputada. Ahora vamos a hablar un poquitito de el don ya sabemos, un regalo de Dios. Ahora vamos a hablar un poco, hermano, ¿qué significa inefable? Segunda de Corintios 5, 19, creo que, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 10, 9, 15, 9, 15. El mismo versículo. Ahí hay una palabra inefable. Yo, hermano, en estos años de transcurrir de la Biblia, solamente una sola palabra encontré inefable. No sé si por ahí alguien más encontró, hermano, la explicación de esta palabra inefable. Para mí que es el único punto en Corintios que está la palabra inefable. ¿Qué significa inefable, hermano? El don ya sabemos que es un regalo, ¿verdad? ¿Qué es inefable? Que no se puede explicar en palabras. Lean en su diccionario, el hermano Antolí entiende perfectamente el diccionario. Inefable significa que no podemos explicar en palabras. No se puede explicar en palabras, hermano, el amor extraordinario de nuestro Dios. Y tenemos lo siguiente. Escuchen bien, hermano. Romanos 3:23. Vamos a hacer el análisis de inefable. No se puede explicar. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. Hemos estudiado eso, ¿verdad? Ahora, yo hago una respuesta, una pregunta y una respuesta. ¿Por qué ya no dejó nomás el Señor que la humanidad esté así? ¿Por qué no dejó Dios que su humanidad esté así nomás? Porque cuando todos pecaron, están destituidos de su gloria. ¿Por qué Dios no dejó nomás ya así? ¿Se dan cuenta? No podemos explicar. Otro punto, Romanos 6:23, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Con esto, con esta situación, porque la paga del pecado es muerte, la humanidad ya estaba muerta en pecado, destituida de su gloria. Tú tenías que haber dejado ahí, ya con esto tenía que haber destruido a la humanidad. Para Dios era, en un soplo, podía destruir a la humanidad. No lo hizo, hermano. No lo hizo. ¿Se dan cuenta? No podemos entender, hermano, eso. No lo hizo. En Juan 3:16 y 17 dice, Dios, dice 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué envió Dios a su único hijo? ¿Por qué tenía que venir Jesús a morir en la cruz? ¿Para qué? ¿Cuál era el motivo? Hubiese dejado nomás ya así. Pero él envió a su único hijo por amor a nosotros, hermano. Sigo insistiendo un poco con la solemnidad, respeto total la persona del Señor Jesús en el memorial y todos los días de nuestra vida, hermano.
por ese amor infinito. Él tenía que haber dejado nomás todo así como está, destruido al infierno totalmente a la humanidad. No lo hizo. Por amor a nosotros envió a su único hijo. Por eso que Pablo dice, inefable, no podés entender, no podés explicar en palabras el inmenso amor, el extraordinario amor que Dios tuvo a la humanidad con todos los con que somos pecadores. Envió a su único hijo a morir en la cruz por nosotros, hermano. Esa es la palabra inefable, hermano, que no podés entender. Tal vez nosotros entendamos que somos, pero vos le hablas a un incrédulo, no va a entender. ¿Para qué? Va a decir. Marambo, te va a decir, hermano. Ese se llama la palabra inefable. Por eso es que Pablo entendió, hermano, captó el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Villaliza, entendamos cada uno de nosotros que estemos participando en este recordatorio la predisposición, el extraordinario amor que Dios tuvo hacia la humanidad, como dice Romanos 5:8, aún siendo nosotros desechados, pecadores, destituidos con todo eso, Cristo murió por nosotros. Eso está en Romanos 5:8. El pensamiento, para no alargar demasiado, ya es un poco más largo, dice, Cristo murió, resucitó. Hermano Villaliza, Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Punto 1, Romanos 6:6. Anoten esto, hermano, y lean sus casos. Romanos 6:6 dice, para no servir más al pecado. Cristo murió, resucitó, ¿para qué? Punto número 1, para no servir más al pecado. ¿Y saben qué, hermano? Servir solamente, el punto 2, servir solamente al Dios vivo, que está en el trono de la gracia, a nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Hebreos 9:14. 9:14. Y Romanos 5:8, que le dije así de memoria, dice, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Recordar que Él murió por nosotros para que no sirvamos más al pecado, más bien sirvamos al Dios vivo. Por eso es importante entender, captar para qué estamos en el memorial recordatorio de la muerte, para no servir más al pecado, pero sí servir al Dios vivo que tenemos. Por eso, hermano, que Pablo dice inefable, porque no se puede explicar, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso no podemos explicar en palabras, solamente con un sentimiento de respeto, de solemnidad, de amor puro y de agradecimiento a un Dios grande que vino a morir por nosotros para que en este momento, hoy domingo 2 de agosto, estemos glorificando el nombre del Señor en este memorial. Muchas gracias y que Dios bendiga su palabra.